Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adrianita, buenas noches. Y ¿sabes qué? Hay que decirle a nuestra audiencia que pues vamos a tener ahora sí mucho trabajo porque se terminó el receso legislativo y eso significa que pues ya arranca este fin de semana oficialmente el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Adrianita, ya hay muchas cosas. Así es, Néstor, un periodo en donde se quedaron muchos temas pendientes. Hoy por hoy, ahorita actualmente están los legisladores, los senadores y los diputados en sus plenarias respectivas. ¿Para qué son las plenarias, Néstor? Bueno, para hacer un análisis, para enlistar, para discutir cuáles van a ser las iniciativas prioritarias para la agenda del próximo periodo ordinario de sesiones. Y también, evidentemente, en ese sentido, ¿qué coincidencias hay con algún otro grupo parlamentario? ¿Qué alianzas pueden hacer entre los distintos partidos? ¿Cómo se va a comportar la oposición? Bueno, todo eso se lo iremos diciendo en el Néstor, transcurso de se estos quedaron días. varios temas pendientes. Uno de ellos, uno de los más importantes, el más polémicos, pues la aprobación, la autorización del uso de la marihuana. Ante un cambio en la dirigencia nacional de Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar dijo que se buscará garantizar un proceso transparente en pues, la conformación de ese partido. Alfonso Ramírez Cuellar pidió licencia como diputado para ocupar provisionalmente la dirigencia nacional de Morena. El Congreso Nacional Extraordinario de Morena eligió el domingo por unanimidad a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente provisional del partido en sustitución de Jacob Polemski. Y este lunes presentó su solicitud para dejar el cargo de diputado federal. Ramírez Cuellar se dijo el hombre para unir a Morena y ofreció piso parejo a quienes buscan la dirigencia. Quiero decirle a Mario Delgado, quiero decirle a Jacob, quiero decirle a Berta y a todas aquellas personas que quieran aspirar a dirigir el partido los próximos 3 años, que en mí tienen la garantía de una total y absoluta imparcialidad. Su nombramiento no le cayó nada bien a la secretaria general en funciones de presidenta de Morena. En su cuenta de Twitter señaló que en el estatuto no existe la figura de presidente interino o provisional. En Morena nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto. Nosotros seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral. Pero Ramírez Cuellar se dijo confiado en poder despachar desde la sede nacional de Morena y organizar en por lo menos 4 meses la elección para renovar la dirigencia nacional. No nos vamos a pelear ni por llaves ni por oficinas. Tenemos alrededor de 22 consejos estatales en funciones, 18 convocaron de manera explícita, formal, a la realización del Congreso Extraordinario. También las 2/3 partes de los congresistas hicieron esta convocatoria. Es decir, nosotros nos circunscribimos a lo que el estatuto está mandatando. Se alcanzó el quórum. Ramírez Cuellar planea reunirse el próximo miércoles con el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde dijo que Jacob asistirá como secretaria general, como lo mandató el voto de 1,310 congresistas del partido, de un total de 2,600. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Esas son las reacciones del Poder Legislativo ante la propuesta de la rifa del avión presidencial. Pues mire, yo respeto lo que dice el presidente de la República. Es un ejercicio innovador, lleno de imaginación política. No podemos negarle el que tiene estas características. Nunca en la historia del país había ocurrido una cosa así. Yo le voy a pedir a cada diputado que le entre con una serie. O sea, son 20 cachitos la serie, ¿no? 20. Son 20. Entonces, cada diputado le entre con una serie, a ver quién dice yo, pero de todos modos ayudar a vender y a promocionar la rifa en nuestros distritos para lograr la meta de los 6 millones de cachitos. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En materia ecológica es fundamental cuidar
el entorno y sobre todo el entorno legislativo. Es fundamental también que tengamos una fiscalía especializada para llevar ante los juzgados y ante la cárcel a aquellos que estén contaminando ríos, aire o tierra o mares. ¿Por qué? Porque día a día los mexicanos estamos sufriendo enfermedades severas precisamente por la contaminación. Pero no nada más es el castigo económico o también corporal, sino que paguen los daños. ¿Cómo hacerlo? De esto vamos a platicar con el senador Miguel Ángel Lucero Olivas. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, consideramos que es necesario que se cree una fiscalía que sea especializada, que cuente con el personal y con el recurso económico suficiente para poder atender el problema tan grande que se tiene en este país, pues de mal uso, desaprovechamiento y prácticamente ensuciando a este país. Entonces necesitamos que estos delitos pues sean atendidos y sean castigados. En el 2017 se tuvieron más de 5,000 delitos denunciados en este orden y prácticamente solo una pequeña parte de ellos fueron sancionados. Creando la Fiscalía pues, se genera el marco jurídico para la atención. Ahorita este marco jurídico pues está dividido. La unidad que está especializada en la atención a delitos ambientales pues también se encarga de atender delitos pues del orden de reliquias arqueológicas y patrimonio cultural. Entonces está dividido, a pesar de que es poco personal y personal poco comprometido, que existe corrupción dentro de este personal, pues todavía está dividido en dos partes. Por eso es necesaria la creación de esta Fiscalía Especializada, para que atienda exclusivamente estos delitos. Debo decirte que ahorita, en el momento que estoy yo aquí dándote esta entrevista, pues hay quien está derramando líquidos en algún río, hay quien está vertiendo basura irregularmente. Hay talamontes en mi estado, en Durango, que ahorita, en este momento, están devastando nuestro bosque. Hay talamontes al sur que están devastando la selva. Hay municipios que a pesar de tener reglamentaciones, pues están haciendo uso no adecuado de suelos para tener vertederos de su basura, ¿no? En este mismo momento hay drenajes que se están vertiendo a las cuencas, a los arroyos, y que nadie está haciendo nada al respecto. Y la hipótesis que nosotros sostenemos es que pues mientras no exista una fiscalía que atienda estos delitos, pues las cosas van a seguir igual. El marco legislativo es fundamental para cuidar el entorno ecológico. Por ello, los mexicanos necesitamos estar pendientes de aquellos que puedan dañar nuestro entorno. Es responsabilidad no nada más de las autoridades, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Gracias, Víctor. Y vamos ahora al comentario de nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, ya en la próxima semana se inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y una de las iniciativas interesantes que quedaron pendientes porque fue presentada a principios de enero es el anteproyecto que busca legislar la producción, distribución y venta de productos a base de cannabidiol en México. ¿Qué es el cannabidiol? Bueno, es la sustancia activa, una de las dos sustancias activas que se extraen de la siembra de cannabis o marihuana. La otra, la de THC, también le llaman tetracannabidiol, es la sustancia que tiene pues ese factor que algunos describen como mareador en el caso del consumo para fines lúdicos, que ya también ha sido comentado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Unión. El senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, llevó a cabo durante el periodo ordinario pasado una serie de foros, reuniones, consultas, intercámaras con especialistas de salud, públicos y privados, con participantes activos y también internacionales en el mercado de venta de estos productos, de productos a base de marihuana, así le llaman. Y finalmente también se hizo una revisión de poco más de 15 iniciativas de ley que fueron presentados a lo largo de
estoy hablando 15 años, porque se recuperó algunas que se presentaron, la primera en 2003 o 2004, si mal no recuerdo, y se han integrado todos los elementos que tenían en común y también aquellos que podrían hacer disímbolos. Hoy se estaría empezando a convocar a un foro para discutir ese anteproyecto con todas sus características y posibilidades para robustecerlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado sobre la posibilidad de legalizar o no. Esto se lo ha dejado a sus equipos, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Salud, y también a los legisladores y a los participantes activos del sistema. Pero lo cierto es que hay en el interior del gabinete diferencias importantes, sobre todo entre salud y gobernación. Yo creo que estas las tendrán que dirimir fundamentalmente en este foro, porque eso ha impedido que se legalice el mercado. Es un mercado que se estima tiene un valor cercano a los 70,000 millones de pesos, pero ese alto valor tiene que ver más con la ilegalidad que con la legalidad. Hoy en México lo mismo, por usos y costumbres, en muchas localidades indígenas del país se producen desde pomadas, pastillas, ungüentos, untos, cosas para el cabello, para la piel, para lo que usted quiera, a base de marihuana o cannabidiol. Y también se fuma y se consume en pequeñas cantidades para uso lúdico, y lo único que hemos hecho con toda esta ilegalidad reconocida es facilitar incrementos de precio y además criminalización de quienes lo consumen. Creo que la Corte se ha pronunciado al respecto y eso también incorpora el dictamen que les comento, de tal manera que veremos una discusión diferente, profunda, interesante, a partir de una legislación que integra diferentes frentes: el comercial, el legal, el penal, el de salud y finalmente el de recreación. Todo esto para que tengamos también la posibilidad de sembrar en México cáñamo, que es una de las sustancias prohibidas porque de ella también se puede extraer el cannabidiol, y finalmente poder sustituir importaciones, por ejemplo, de algodón, de evitar tala de bosques, porque también sirve para elaborar papeles y cartones, y por el otro lado encontrar una alternativa para el consumo energético limpio, porque la siembra del cáñamo podría permitir la generación de etanol inclusive a proporciones mayores que las que permite la caña. ¿Cómo ven ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa. Sí, imagínense nada más sustituir algo así como 8,000 millones de dólares de la balanza comercial en importaciones de estos productos que le digo. Creo que hay alguien más al que le interesa que este país siga arrastrando déficits de mercado, ilegales y externos. ¿Usted qué opina? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará la entrevista que preparó nuestro compañero Néstor con el diputado Ulises Murguía, quien nos va a platicar sobre su agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones. Y bueno, nos vemos en un momento más. No se vaya, esto es Desde las Cámaras. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras. Gracias por continuar con nosotros. Y sabe que está aquí en el estudio con nosotros el diputado Ulises Murguía. Es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública y con él vamos a hablar acerca de algunos temas muy, pero muy interesantes que ya en este nuevo periodo ordinario de 10 sesiones Morena va a impulsar en la discusión en la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches, Néstor. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias. A ver, diputado, platicábamos de que hay 3 temas muy, pero muy polémicos que sin duda van a discutir y que forman parte de la agenda de Morena para este periodo, que son, 1, la reforma a la legislación en juegos y sorteos, casinos, el tema del outsourcing y el tema de la extradición. Y hay unos elementos muy interesantes en cada uno de estos temas que creo que vale mucho la pena que conozca nuestro auditorio. ¿Qué te parece si nos arrancamos con el tema de casinos y juegos y sorteos? Por supuesto, Néstor. Mira, te platico. Es una iniciativa que se hizo a raíz de que no tenemos absolutamente ningún control sobre las empresas de juegos y casinos. Tú sabes que de alguna manera tenemos ya algunos años trabajando. La intención era fomentar un área de entretenimiento en México como soporte
a un inicio y un arranque empresarial. Desafortunadamente, tenemos que no hay un impuesto sólido o válido que ingrese a la federación. Y por otro lado, no tenemos el beneficio del apoyo a la ludopatía, que es algo tan importante, que es el vicio que implica el juego en sí. Si tú recuerdas, desde hace muchos años, teníamos maquinitas en las tiendas de abarrotes, teníamos maquinitas en los Walmart, teníamos maquinitas en diversos centros comerciales. Aún hoy en día tienes los peluches que metes para estar sacando los muñecos, que al final te gastas más de lo que cuesta un muñequito del que sacas. Pero es una ludopatía, es una adicción al juego. Y las máquinas tragamonedas, algo súper importante. Los algoritmos de esas máquinas tragamonedas son algo tan complejo y tan técnico que esas máquinas no se fabrican en México. Deberían de fabricarse en México. No se fabrican en México. Son máquinas que se importan del extranjero, normalmente de Estados Unidos o de China, y desafortunadamente los contratos los llevan a cabo en el extranjero. Entonces, ese arrendamiento por esas máquinas y ese beneficio que se tiene de comisión se queda en países extranjeros, no se queda en México. Entonces, con la iniciativa que estamos proponiendo, mi estimado Néstor, y a toda la comunidad en general, sobre todo a la gente que le interesa este tipo de entretenimiento, es que tengan facultades de impuestos al gobierno, que no se permita el ingreso a menores de edad, que se reparta realmente lo que se debe repartir en esas máquinas y que se regulen y se terminen con todas las empresas fantasmas que tenemos en ese tipo de área. Diputado, hay un tema importante que tú acabas de tocar, que, o sea, parece ser que en México, pues, es un negociote tener un casino. Ha habido un tema gravísimo de acusaciones de corrupción en el otorgamiento de los permisos, pero hay una demanda tal de estos permisos porque entonces la ganancia es muy grande, no se queda en impuestos, en apoyo a la gente que tiene una enfermedad como la ludopatía, y no se queda en lo que serían las proporciones de lo que deben ganar pues los jugadores y lo que debe ganar la casa. ¿Eso es lo que está pasando? Por supuesto, de hecho, le diste al clavo. Algo súper importante, la corrupción. Hoy en día no es el negocio tan grande que la gente piensa sobre las agencias o las empresas de juegos y casinos. No existe porque hay una corrupción demasiado cínica en los municipios, en los gobiernos estatales, que piden mordidas y piden moches para permitir la funcionalidad. Y no existe una regulación, no hay la regulación legal, entonces ellos inventan sus propios impuestos, inventan sus propias situaciones a través de sus secretarías de economía, de fomento económico, pero son municipales y estatales. Mi propuesta es que exista un impuesto único federal, y eliminar por completo la corrupción estatal y municipal que hoy en día rebasan completamente estas empresas. Obviamente de ese impuesto habría una proporción que le quedaría al municipio, una proporción que le quedaría al Estado y una proporción que le quedaría a la Federación. Por supuesto, eso está propuesto en mi iniciativa, está propuesto que del total del impuesto va una parte directamente a municipios, va otra parte al gobierno, a los gobiernos estatales, pero ya no sería a través de ellos. ¿Para qué? Para evitar la corrupción y que sí sea el público el beneficiado, tanto en entretenimiento como en una apuesta realmente equilibrada. Y la federación tener un control directo sobre este tipo de empresas. Muy bien. Ahora, diputado, pasemos al tema de outsourcing. Hay un gran debate acerca del tema de outsourcing en nuestro país. Morena lo metió en la agenda. ¿Qué va a empujar Morena en la Cámara de Diputados sobre este tema? Mira, la controversia es que obviamente tenemos otra iniciativa en el Senado, tenemos una iniciativa en el Senado que habla de la desaparición completa de las empresas de outsourcing. Desafortunadamente están mal informados, del total de derechohabientes que tenemos en este momento en el IMSS, que son 20 millones aproximadamente, 8.400.000 ingresan por parte de las empresas de tercerización. Entonces hablamos de un 42% del ingreso total en el sector salud. Con tanto problema que tenemos de abasto, de irregularidades en salud, y si le quitas tú ese 42% del ingreso total que tenemos por parte de las empresas de tercerización o subcontratación, creo que pues, estaríamos en un caos de salud en México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regular a estas empresas. ¿Para qué? Para que le garanticen al trabajador su antigüedad, le garanticen todas sus demás prestaciones, para que las empresas de outsourcing, lo mismo que declaren ante el IMSS, lo declaren ante el SAT, para que las empresas también tengan una certificación compuesta por las autoridades competentes, que es el IMSS, el SAT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para garantizar los derechos del trabajador. Por otro lado, un representante precisamente de estas empresas
de tercerización o de subcontratación. De esa manera tenemos un ingreso fuertísimo, que es el que seguimos teniendo en el sector salud, una aportación muy grande hacia la garantía del trabajador, de los derechos del trabajador, y una garantía social donde, acuérdate que el sector empresarial es el sector que da empleo, no es el gobierno. Entonces, si tenemos un 42% de las empresas de tercerización en cuestiones de empleo, pues vamos a tener un impacto fuertísimo en el PIB. Además, diputado, parece, por desgracia, que en este arranque, en el arranque de esta administración y en este cambio que hubo, parece como que algunos actores quisieran regresar al pasado. No sé, me imagino la época de la CTM, en la que pues no había este tipo de empresas de outsourcing y los empresarios lo que tenían que arreglarse era con la CTM o con la CROC o con la CROM, y pues los líderes sindicales tenían un poder desmesurado. Esto me suena un poco a esa época en la que fue muy feliz, por ejemplo, el papá del senador Napoleón Gómez Urrutia, en el momento en el que pues ellos tenían el control, ellos tenían el poder, pero eran un factor que detenía la economía. Mira, tocaste el tema más sensible de este punto. Es el tema verdaderamente más sensible. Realmente al sector sindical le interesa poco el ingreso que exista por parte de la salud, por parte del IMSS, las garantías laborales del trabajador, no le interesan. Ellos van un poquito más allá y le estás adivinando, pero con mucha certeza. Si el sector sindical, al desaparecer, que ellos quieren que desaparezca el outsourcing, al desaparecerlo, ellos tomarían prácticamente el control de esa subcontratación, le dirían a la empresa, no te preocupes, yo te los contrato. Entonces ya tendrían dos controles, el control del contrato colectivo de trabajo y el control del personal contratado directamente por ellos. Entonces regresamos a un pasado completamente nefasto, donde México estaba en manos del sindicalismo, como fue con el caso de CTM y Fidel Velázquez. Él ponía al presidente o él quitaba a quien quería quitar. Yo creo que le atinaste al clavo. Yo pienso que nuestro presidente debe de advertir esa situación. No podemos dejar en manos del sindicalismo el poder de México. Muy bien, nos quedan 3 minutitos. Vamos a hablar del tema de extradición, porque creo que hay cambios y muy importantes que podrían hacerse en esa materia. Por supuesto, mira, tenemos un caso muy sencillo, muy cercano, el caso del Chapo Guzmán. Yo creo que si le avisamos al público en general, a todo nuestro pueblo mexicano, que Estados Unidos se quedó con 14,000 millones de dólares que le quitaron al Chapo Guzmán, esos 14,000 millones de dólares deberían de estar en México, deberían de ser para los mexicanos. El procedimiento legal y legítimo es que el poder judicial es el que debe de decir, ya no tengo yo nada que ver con este delincuente, firmo mi hoja donde ya no hay un proceso ni pendiente ni nada con esta persona, se puede ir. ¿Quién decide ahora entonces, diputado? Y tenemos una autoridad diplomática. Relaciones Exteriores es la que tiene la facultad de poder decir quién se va o quién no se va. Hoy no es un juez el que decide. No. Como ocurre, por ejemplo, en los procesos. Ahora estamos viendo el proceso de Karime Macías en Reino Unido u otro tipo de procesos. No, mira, ellos tienen la facultad primordial. La facultad es la diplomática. Cuando te digo que en mi iniciativa estamos proponiendo que primeramente sea el Poder Judicial de la Federación el que ya libere a un delincuente de toda causa penal, de toda causa judicial. Y entonces, pues ya. Y no, todavía nos vamos a la Fiscalía General de la República por si no hay una averiguación previa nueva, por si no existe un proceso judicial penal nuevo, entonces que también la Fiscalía diga, tampoco yo. Entonces ahora sí le damos el poder a la autoridad diplomática para que ella decida si se va o no se va y viendo los detalles de reciprocidad con el país que lo está solicitando, para que nosotros seamos los que al final del día salgamos beneficiados y podamos hacer escuelas, centros culturales, para evitar que la delincuencia crezca en México. Sí, no andemos ahorita como están pues diciendo, a ver si Estados Unidos nos regresa algo de lo que le congeló en sus cuentas al Chapo Guzmán. Si se hubiera quedado aquí, el gobierno mexicano le hace una solicitud al gobierno de Estados Unidos para que se congelen esas cuentas y entonces ya averiguamos, ¿no? Sería distinto. Tú dime cuándo hemos extraditado a alguien de Estados Unidos y cuándo nosotros nos hemos quedado con dinero de una persona de Estados Unidos. Bueno, pues muy bien. No existe eso en la historia. No existe Diputado Ulises Murguía, muchísimas gracias por charlar con nosotros y ¿sabe qué? Pues lo invitamos pronto para ver cómo avanzan estas iniciativas
Muy buenas noches. Néstor, gracias, muy amable, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a usted. Lo invitamos a vernos aquí el próximo jueves en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Desde las Cámaras, nos vemos el próximo jueves.